Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos y hermanos que están con nosotros en esta hora. Queremos hablar de un tema muy importante ahora, hoy este día. Y hermanos, queremos hablar de un tema muy importante. Bueno, vamos a iniciar con una oración primero para después tocar este tema. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora. Bendice tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor mío, en esta mañana. Protégenos, guárdanos, cuídanos, Señor. Queremos avanzar, Señor mío, en esta lección. Padre Santo, gracias por los hermanos que se han conectado, por los amigos también. Bendice, Señor, nuestras iglesias cristianas, a todos los creyentes, y danos luz para poder entender, Señor, que nos dé el Espíritu Santo luz para poder entender más y más de estas verdades bíblicas, Señor. Y a nosotros danos palabras para poder explicar y poder hablar también de estas verdades bíblicas. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a estar en esta mañana tocando un tema muy importante y es el pecado y la condenación del hombre inmoral, moral y religiosa. Está en Romanos 1:18 y 3:20. Así que lo que vamos a estar viendo es cómo podemos nosotros comprobar que la persona inmoral, a través de su rechazo a Dios, está condenada ante Dios. Vamos a también cómo podemos nosotros comprobar que la persona moral es culpable de los mismos pecados que la persona inmoral. Igualmente está condenada ante Dios. Y cómo comprobar también que incluso la persona religiosa también está condenada ante Dios. Entonces, vamos a concluir en este estudio de que cada persona es culpable ante Dios. Así que estaremos viendo estas verdades al definir que el hombre inmoral, moral y religioso son culpables, ¿verdad? Así que, hermanos, iremos a la primera lección, ¿verdad? Que tenemos viendo estas verdades bíblicas. Quiero primero decirles también que en este libro estamos viendo que hay términos también de definición, por ejemplo, la ira de Dios, la indignación justa. Bueno, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que ustedes tengan una idea de lo que es la ira de Dios, los términos de definición. Pero les voy a adelantar, la indignación justa de Dios, santo contra la pecaminosidad de la humanidad. Y el camino ancho, espacioso, es el camino que conduce a la destrucción, como está escrito en Mateo 7, 13, 14, ¿verdad? Y que consta de 3 carriles. Ahí en esos 3 carriles va el hombre inmoral, moral y religioso. Así que hasta ahora hemos visto, según el estudio, la introducción de Romanos, cómo se introduce el ministerio de Pablo, también es Pablo, ahí en este estudio se mira el ministerio de Pablo también, y el mensaje del Evangelio. Así que, hermano, dijimos que hay versículos claves en este. El versículo clave es Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto que acabamos de mencionar ahorita es el Evangelio. Es el Evangelio, hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a estar hablando de estas cosas, de estas verdades, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Del versículo clave. El Evangelio, quiero decirles un poco acerca de esto del Evangelio. El Evangelio habla de Jesucristo. Y quiero decirles también que el Evangelio contiene el mensaje de salvación. Revela también el poder de Dios para salvación y revela también la justicia de Dios
y cómo es la manera, cómo podemos recibir la justicia mediante la fe en Jesucristo. El Evangelio, hermanos, habla de Jesucristo. El Evangelio contiene el mensaje de salvación. Así que el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios para usted, amigo, y para mí también. Sin embargo, cuando hablamos de buenas nuevas, también, hermanos, tenemos que hablar de malas noticias. Hay malas noticias también. No solamente buenas, sino que hay malas noticias. Esto es lo que vamos a nosotros a ver en este estudio, ¿verdad? Que hay malas noticias también. Y también están buenas noticias. Dios primero te enseña las malas noticias para que después vea qué es lo que Dios te ofrece en las buenas noticias. Así que vamos a estar hablando de la justicia de Dios requerida, la condenación del hombre, de la persona inmoral, moral y religiosa. Entonces, en esta lección, amados hermanos, en esta lección vamos a ver también la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación de Dios. Y la condenación de Dios del gentil pecador también, inmoral. Así que hay en la ira de Dios, tenemos la ira de Dios que se revela, la ira de Dios se revela. En 1:18 del libro de Romanos, dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oiga bien lo que dice, desde el cielo se revela. Se revela desde el cielo. Así que, amados hermanos, voy a hacer un poco para acá esto, para que no me toque la Biblia ahí en los botones. Se revela desde el cielo. Pero también la ira de Dios es merecida. 19. ¿Qué es lo que dice el 19? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas de él, invisibles, de eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y usted puede leer todo el versículo hasta el 23, ¿verdad? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, ¿verdad? Y bueno, usted puede leerlo todo y ahí va a encontrar de que la ira de Dios es merecida también. Y aparte de eso es ejecutada, 24 al 32, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y ya que cambiaron la verdad por la mentira. Mire lo que dice, por la mentira de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas. O sea que Dios ejecutó también la ira de él, la fue ejecutando. Y usted lo lee hasta el 32. Quienes habiendo entendido, dice el 32, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la hacen. Son dignos de muerte. Dios está ejecutando la ira de él. Así que quiero decirles algo, hermanos, a todos ustedes, para que nosotros podamos explicar o ilustrar estas verdades. Vamos a estar viendo este camino ancho con 3 carriles. Ahí hay 3 carriles, los 3 carriles van para el infierno. Hay una puerta. Juan 10:9 dice que él es la puerta, y también Juan 14:6 dice también que él es el camino angosto en el cual nos lleva hasta el Padre, nos lleva hasta Dios, ¿verdad? El camino estrecho, ¿verdad? Así que, hermanos, pero ahí es donde va el camino ancho,
¿verdad? Así que vamos a estar también viendo estas verdades primero, ¿verdad? Así que la justicia de Dios requerida es la segunda parte, el pecado del hombre y condenación, el pecado del hombre y condenación, 1:18, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice 1:18, amados hermanos? ¿Qué es lo que dice? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En el versículo 20, Dios nos da abundante evidencia que Él existe. De esto nosotros podemos aprender algo, hermanos. Así que podemos aprender de su eterno poder, ¿verdad? Pero mire lo que dice acerca de la condenación del hombre inmoral. ¿Ve ese muñequito ahí? Ahí está el hombre inmoral, bebiendo, comiendo, tomando, ¿verdad? Emborrachándose todos los fines de semana. Y no solamente porque es borracho, no, hermano. Ahí también va el hombre aquel que anda delinquiendo, el que anda robando, el que anda, hermano, haciendo tantas cosas en el mundo, mata, roba, secuestra, hermano, ese es el hombre inmoral, ¿verdad? El hombre inmoral. Y este hombre inmoral, hermanos, la Biblia dice que lo mete en el primer carril. Ahí está. Mire, el hombre inmoral, todos aquellos que andan haciendo todas estas cosas, Dios lo mete en el primer carril. Ahí está. ¿Para dónde va ese hombre inmoral? Va rumbo al infierno. Así que el hombre inmoral, pecador, el hombre pecador inmoral, que se encuentra en el 18 al 32, el problema de él es que detiene con injusticia la verdad, detiene la verdad con injusticia. Ese es el problema de él. Mira lo que dice el 18. 1:18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Mire, la verdad. 19, porque lo que Dios se lo manifestó, lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Eso es lo que dice. Mire, el hombre inmoral, hermano, la conciencia nos enseña que Dios existe. La misma conciencia nos dice que Dios existe. El hombre inmoral dice que no existe, pero ¿cómo vamos nosotros, hermanos, a estar en contra de lo que Dios dice? Romanos 1:19, mire lo que dice, ya lo leímos, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo ha manifestado. Salmo 14:1, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? 14:1. Dice el necio en su corazón, en Romanos 14:1, dice, no hay Dios. Romanos 14:1, no hay Dios. Eso es lo que pasa. En la creación, Romanos 1:20, también nos habla la Biblia en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan
la gloria de Dios, y el firmamento la anuncian las obras de sus manos. En lo que se refiere a la creación, el Salmo 8:1 también dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Entonces, nadie tiene una excusa. Nadie puede decir: yo no lo sabía, pastor. Yo no lo sabía, a mí no me lo dijeron, ¿verdad? A mí no me dijeron que Dios existía, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, en lugar de responder correctamente a estas verdades, la gente, hermanos, frena, oculta y oculta la verdad de Dios mejor, en vez de estar viendo estas verdades. Amén. Entonces, nadie tiene excusa. Nadie la tiene. Dios no está contento, hermanos, ni está impresionado con la injusticia. ¿Cómo se revela la ira de Dios? ¿Cómo? Bueno, el testimonio de Dios que está detenido. Bueno, primero es la conciencia de Dios. Salmo 14:1, lo miramos. No hay Dios, dice el necio. La creación también. Salmo 91, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Y hermano, y el hombre, así es como se quiere mantener. El hombre moral. Así es como quiere mantenerse. Mire, callado. No quiere ver el evangelio. No quiere escuchar el evangelio. Y se calla. ¿Vio la imagen? Así están muchos. Con esos gestos y con esa imagen también. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, el problema es que nosotros, hermanos, somos pecadores. Dios es santo. Y hermanos, de la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de Jesucristo, quien nos limpió, quien nos lavó de todos nuestros pecados. Así que la ira de Dios es revelada. Es revelada, hermano. Mire, es revelada la ira de Dios. Mire cómo Dios la revela. La revela, hermano. Primero la revela, hermanos, en la Biblia, en la cruz de Cristo. Mire, Dios se la revela primero en la palabra. El hombre viene cuando escucha el evangelio, cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha el sacrificio, cuando escucha la persona, cuando escucha lo que Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mire, su muerte, lo que él hizo, la ira de Dios fue sobre Jesucristo, fue sobre el Señor, no fue sobre nosotros, sino que sobre Cristo. ¿Se fija? Su sangre fue derramada por nosotros. Mire, entonces, quiero decirles que la ira de Dios es revelada en la Biblia, en la cruz de Cristo, en el mundo natural, contra la impiedad y contra la injusticia. Número 2, la prueba de los pecados del hombre. En esta sección miraremos el versículo 1, 21 al 31. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que veo?
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, y de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, miramos, hermanos, que la gente rechaza a Dios. La gente rechaza a Dios. En Romanos 1:21 dice, mire lo que dice, pues habiendo conocido, lo que dice, ¿va? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Aunque conocen a Dios, no honran a Dios. No tienen acciones de gracia para poder venir delante de Él, sino que, hermanos, tienen especulaciones inútiles. Mire, tienen el resultado de ellos es rechazar la verdad de Dios. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio, eso es lo que quiere hacer, hermano, rechazar la verdad de Dios. Profesando ser sabio, en realidad se hicieron necios. Se hicieron necios. Ahí está. Así que cambiaron también la gloria de Dios por la mentira. Hicieron imágenes de hombres, aves, animales, reptiles, ranas, como su Dios. Hoy en día se ven muchas cosas de eso, hermano. ¿Cómo han cambiado la imagen de Dios por idolatría? Y quiero decirles que por esas acciones hay consecuencias cuando se rechaza a Dios. Así que, hermanos, tenemos también Romanos 1:31, 1:24 al 31. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia y fornicación, perversidad y avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, maledicencia. Mire lo que es el hombre inmoral. Mire, dice ahí, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, leales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, que sucede que cuando rechazamos, mire, habiendo entendido estas cosas, dice la Biblia, ¿vean? Son dignos de muerte esta gente. Así que, ¿qué sucede cuando rechazamos la verdad de Dios y la reemplazamos por la mentira? Entonces, Dios nos da lo que queremos. Si usted desea rechazar a Dios, Él se lo permite que usted rechace a Dios. ¿Sí? Así como oye. El corazón, Dios nos entrega a la inmundicia. Si miramos el corazón.
a la impureza de nuestras maldades. La inmoralidad sexual, ahí habla de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Habla también del cuerpo. Dios nos entrega las pasiones viles, pasiones vergonzosas también. Las actividades de los homosexuales, mire cómo estamos ahora. También la mente. Dios nos entrega en una degradación, depravación mental. Y la ira de Dios es merecida. Están entonces, hago la pregunta, ¿están los paganos realmente perdidos? Sí, sí. Así que, hermanos, en Romanos 1:32 dice, ¿quién habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte? No solo lo hacen, sino que también se complace con los que lo practican. Mire, ¿qué pasa entonces? Ahí vemos una espiral hacia abajo. El hombre inmoral, hermano, no va para arriba, sino que su conducta lo va a llevar siempre hacia abajo. Hacia abajo. Cada día va cayendo más, se va desacreditando cada día más, hermano. La sociedad lo va rechazando más todavía. Y eso no es tanto la sociedad. Dios, que cada día se está alejando de Dios. Así que el hombre inmoral conocía a Dios, pero rehusó honrarle. No fue agradecido por la bondad de Dios. Comenzó a especular neciamente. Mire, Dios le entregó a su mente depravada y sin sentido, según lo que leímos. Profesó ser sabio y también se hicieron necios. Pero en realidad se volvió necio o tonto. Eso significa necio, tonto. En lugar de adorar al Dios eterno, reemplazó a Dios en sus pensamientos por ídolos. Entonces el hombre se encuentra como corazones depravados, cuerpos depravados y mente depravada. Así es como se encuentra el hombre inmoral. No sé si usted está aquí, amigo. Sigamos. Vamos a ver. Miremos entonces la condenación del hombre pecador moral. Podemos hablar mucho más de estas verdades, hermanos, pero vamos a avanzar porque el tiempo nos está viendo acá, ¿verdad? Veamos la letra B. A ver si damos acá. Ok. La letra B. El hombre pecador moral. Romanos 2, 1 al 16. B. Vamos a ver qué dice el hombre 2, 1 al 16. Bueno, Romanos 2. Vamos a leer Romanos 2, del 1 al 16. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás de la ira de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran y en bien, hacen bien buscar gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
retribución y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mire, esta verdad es hasta el 16. Vamos a tratar de leerlo. Pero gloria, honra y paz todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todo lo que sin ley han pecado y sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado y por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio en su conciencia y acusándola o defendiéndole su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, en Romanos 2:2 dice que sabemos que el juicio de Dios que contra los que practican tales cosas es según verdad. Es verdad. Quiero decirles que el juicio de Dios es verdad. La verdad de la palabra de Dios. Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, todos los hechos o acciones. El juicio de Dios será justo, equitativo, es decir, correctamente. El juicio de Dios está sobre aquellos que practican los pecados que están aumentando en sus capítulos en su vida. En Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Salmo 96:13, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los de los pueblos con verdad. Así que, hermanos, Él es justo, Él es inaludible también. Romanos 2:3 también. Romanos 2:3 dice que, y piensas esto, hombre, que juzgarás a los que tales hacen. También lo mismo, y que tú escaparás del juicio de Dios. Nadie está excluido del juicio de Dios. Así que, hermano, tenemos ahí al hombre moral ahora. Ya dijimos que hay tres caminos, hay un camino, una puerta, está el cielo, donde está Dios, y está el infierno también. Así que el hombre moral también va en este mismo carril. Ahí está, mire. Va en el mismo carril y va directamente al infierno. Así que el hombre moral también es culpable, también el hombre, y es sin excusa ante Dios. Romanos 2:1 lo dice, que es sin excusa ante Dios, ¿verdad? Ahí está, ya lo miramos. También, hermanos, bueno, ahí está el versículo por lo que lo quieren leer, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que ahí está. También el juicio de Dios es, ¿qué es? Seguro. No, mire, ya hablamos, ¿verdad? Que es seguro. Romanos 2:2. Mas sabemos, ahí está, mire, que el juicio de Dios es seguro. Ahí está. Sin lugar a duda, será el juicio de Dios al hombre, Dios, el juez, y prometió que Él juzgará. Isaías 32:22 dice, 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez. Hebreos 10:30 también dice, pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, estas son verdades bíblicas. A lo mejor usted pueda estar pensando, ¿qué estándar? Puede estar diciendo usted, pues, ¿verdad? ¿Qué estándar usará Dios para juzgar? Bueno, Dios es el rey.
y él juzgará según la verdad. Romanos 2:2. Si se dice que no, pues él va a juzgar conforme a la verdad. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Ahí está, miren. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir este versículo que acabamos de leer ahorita es que el juicio de Dios se basa en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Dios es omnisciente. Él conoce todo, todos los hechos, conoce todas las acciones, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros actuamos. El juicio de Dios será justo y va a ser equitativo también. Es decir, correctamente. El juicio de Dios estará sobre aquellos que practican los pecados, que están aumentando, como dije al principio, en su capítulo de su vida. En el libro de Deuteronomio, veamos, ¿qué dice? Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es, Él es justo y recto. Wow. Él es justo y recto. Así que, hermanos, seguimos. C. También la condenación del hombre pecador moral, el juicio de Dios es ineludible. ¿Qué dice Romanos 2:3? Y piensas, mira lo que dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tales hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. Fíjate. Así que de la misma manera, nadie está excluido del juicio de Dios. De la misma manera que el pecador inmoral, este pecador moral también va a ser condenado. Tampoco el pecador moral, hermano, quiero decirle, no escapará del juicio. No podemos nosotros sobornar al juez. Hoy en día hay un montón de jueces que les gusta que lo sobornen, pero a este juez no lo podemos sobornar, porque Dios es justo, recto. Dios no nos dará un trato especial, no, y no pasará por alto nuestros pecados, ya que no hay parcialidad con él, hermanos. Romanos 2:11. Veamos qué es lo que dice Romanos 2:11. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. No lo hay. Correcto. El Señor. Así que, hermanos, ahí está el versículo 2:3. D. Viene aunque Dios muestra mucha paciencia. Viene aunque Dios muestra mucha paciencia. Él viene. Romanos 2:4-5. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad y paciencia? Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gracia Dios muestra a todos? Y la paciencia que Dios muestra a cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 5:45 también dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios muestra su gracia. Dios muestra su gracia. Ahí está, 2:45. También está 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios muestra su gracia a todos y nos da tiempo para cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere que cambiemos. Y Dios está advirtiendo que aquellos que lo rechazan están acumulando ira para ellos mismos para el día del juicio. Él es yo quiero decirles, hermano, el juicio de Dios es verdad. Veamos. Según nuestras obras, Romanos 2, 6, 10. Según nuestras obras. ¿Qué es lo que dice Romanos 2, 6 y 10? El cual pagará conforme a nuestras obras. Vida eterna a los que perseverando el bien hacen buscar gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la mentira, a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, el justo primeramente y también al griego. Entonces, los inconversos, todos aquellos que no conocen al Señor, no, yo quiero decirle, estoy hablando con aquellos los no salvos, ¿verdad? Serán juzgados según sus obras en el juicio del gran trono blanco, que se llama el gran juicio final. Eso está en Apocalipsis 20, 11, 13. Ahí está el versículo que leímos. Ahí está el versículo que leímos. Se lo voy a dejar para que lo lea. Y en Apocalipsis 20, 11, 13 dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en el trono, del cual cayeron la tierra, el cielo, y ninguno lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Así que, hermanos, van a ser juzgados, y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado. Será lanzado en el libro de la vida. Así que, hermanos, seguimos, hermanos, en estas verdades bíblicas. Vamos a ver qué más. F. Es imparcial. Romanos 2, 11, 13. ¿Qué es lo que dice? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, hermanos, tenemos ahí que el juicio de Dios no tiene predilectos. No importa si el juicio es para judíos o es para gentiles. Si es para hombres o si son para mujeres. Si es para gente educada o para gente no educada. Si es para gente rica o si es para gente pobre. Dios juzgará todo con imparcialidad. Mire qué tremendo. Romanos 2, 11, 12. Ahí está. El versículo que leímos. Puede leerlo. Correcto. También miramos también, para ir avanzando, que es según la luz. Es según la luz. ¿Verdad? Romanos 2, 14, 15. Usted puede buscarlo también en su Biblia. Digamos, ahí está. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que, hermanos, tenemos también que es también por Jesucristo. Es por Jesucristo. Romanos 2.6, 2.16, perdón.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Serán juzgados conforme al evangelio. Ahí está el versículo. Jesucristo será el juez en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. De los hombres, amados hermanos. Así que miremos estas verdades, porque también en Juan 5:22 también lo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Ahí está, bien. Ahí está, el versículo. Así que es según el Evangelio. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. También el juicio de Dios es según el Evangelio, ¿verdad? Ahí está el versículo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, la evaluación final que el hombre va a tener para el juicio será la aceptación de un pecador o el rechazamiento del mensaje de la salvación del Evangelio por medio de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, hemos visto todas estas verdades. Ahora viene la justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación, ¿verdad? Estamos viendo estas verdades bíblicas. Ahora viene la condenación del hombre pecador religioso, que es la última, del hombre pecador religioso. Estamos tratando de explicar estas verdades bíblicas, gloria a Dios, en medio de la semana, y vamos a ver dónde es que va el hombre religioso. Bueno, siempre el camino ancho, y el hombre religioso también vamos a verlo, ahí está todavía un espacio. Hasta ahora, hermano, hemos visto que la persona inmoral está condenada ante Dios. El hombre moral también está condenado ante Dios. Pero ¿qué pasa con la persona religiosa? Pero primero quiero que miremos. Dijimos que el hombre inmoral es aquel que no cree en Dios, es el ateo, es aquel que anda matando, aquel que anda delinquiendo, aquel que anda robando, aquel que anda, hermano, haciendo tantas averías en el mundo y tiene una postura que para él Dios le vale. El hombre moral, dijimos que es aquel, ¿cómo se lo pudiera decir? Vaya, si usted va a un banco y en el banco llega al cajero y encuentra a una muchacha o a un caballero bien bonita, bien arregladita, bien vestidita, bien pintadita y bien formal y todo eso, y usted la ve ahí bien bonita o bien guapo al caballero también, ¿verdad? Pero, hermanos, pero no creen en Dios, creen, pero a su manera, ¿verdad? Entonces ese es el hombre moral también. Él dice, bueno, pero yo no le hago ningún daño a nadie, ¿verdad? Yo no estoy haciendo, yo vivo mi vida, busco a Dios como yo creo, como mi religión me lo dice, y bueno, ese es también el hombre moral. Ahora vamos a poner al hombre religioso. ¿Por qué va también el hombre religioso en este carril también? ¿Ah? El hombre religioso. ¿Quién es este hombre religioso? Bueno, cuando tiene que ver con la religión, la gente religiosa usualmente piensa que ellos son la excepción. La gente religiosa siempre piensa que tienen una relación especial con su Dios, con su supremo, con su superior. No importa cómo ellos definan a su Dios con D minúscula. Así es el religioso. Si alguien tiene la siguiente, si alguien se cree que es religioso,
y que él es un hombre religioso, entonces este hombre está condenado de la misma manera que los demás hombres, como el hombre inmoral, así como el hombre pecador moral también. ¿Qué mejor ejemplo podríamos tener que los mismos judíos del pueblo religioso? Por ejemplo, el pueblo judío en Romanos 2, 17, 20. He aquí le dice, porque le está hablando a los judíos religiosos, hoy mismo también podemos poner los religiosos juntamente con aquellos judíos. He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas, mire, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, tenemos aquí el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. El judío en Romanos 2, 17 al 20. ¿Qué ventaja tenía el judío religioso a causa de su religión? Bueno, dice que la religión, ellos creían que la religión era la religión correcta o era la verdadera, los judíos. La práctica correcta o sistema, la ley. Ellos creían así. En la deidad correcta, ellos creían Dios, ¿verdad? La relación correcta, saber o conocer su voluntad. La respuesta correcta, aprobado. Los resultados correctos, guía, luz, instructor de maestro. Eso es lo que ellos estaban seguros de lo que ellos eran. Sigamos. 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 Esa lista que acabamos de ver, tenemos que aplicarla también a los pensamientos de muchas personas hoy en día. Amén. La podemos aplicar a la gente cristiana, a la gente cristiana de hoy en día. ¿Sabe cómo la podemos aplicar? La religión correcta, el cristianismo, dice la gente. La práctica o sistema correcta, la iglesia bautista, la iglesia bíblica, la iglesia católica, la iglesia luterana, las iglesias pentecostales. La verdad correcta, Jesucristo, dice que hay. La relación correcta, hacer las buenas, hacer lo bueno, asistir a la iglesia. La respuesta correcta, ellos piensan que es pedirle a Jesús que entre en su corazón y permanecer fiel, ser bautizado y etcétera. Hay muchas cosas que ponen ellos. Los resultados correctos, he nacido de nuevo o espero voy a ir al cielo, porque muchos no están seguros también de que van para el cielo. Así que, hermanos, miramos. Número 2, la condenación del hombre pecador, religioso, el judío. Número 2, la carga. Tú no practicas lo que predicas. Romanos 2, 21, 24. Tú no practicas lo que predicas. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La persona religiosa no alcanza sus propias normas, y mucho menos los estándares justos de Dios. ¿Qué dice Romanos?
Tú pues que te enseñas a otro, no te enseña. Ahí lo leímos, ¿verdad? Ahí lo leímos, el que acabamos de leer ahorita. Así que la persona religiosa no alcanza sus propias normas y mucho menos los estándares justos de Dios. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, o engañándonos vosotros mismos. Mire, al no practicar lo que practican, la persona religiosa deshonra a Dios. Mire, ¿cuál es la conclusión de Dios al respecto? El pecador religioso, por falta de practicar lo que predica, está condenado ante Dios. Ninguna religión puede salvar. ¿Han oído ustedes que dicen los religiosos? Nosotros tenemos la verdadera salvación. Nosotros somos los que predicamos la verdad. Ahora vamos a saltar sobre esta sección en Romanos 3:1-8. Vamos a ir a la sección de Romanos 3:9 al 20. Vamos a ir. Romanos 3:9 al 20. Vamos a estar tocando esta sección. Amén. Número 1. La acusación final. Todos están bajo pecados. Romanos 3:9. Vamos a leerlo. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Judíos mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Todos somos pecadores. Todos somos culpables ante Dios, el juez justo. Mire, así es como Dios los ve. Cuando Dios ve a la gente en el camino ancho, ¿cuál es la conclusión? Que todos somos así, pecados, somos pecadores, culpables. ¿Me entienden? Todos vamos bajo ese pecado. Romanos 3:9, ¿qué dice? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, gentiles, que todos están bajo pecado. Quizás usted piensa que es una persona buena, tal vez piensa que estos versículos no se aplican a usted. Dios dice que ambos, judíos y no judíos, todos están bajo pecado. ¿Es usted la excepción? ¿Qué significa la palabra todos? Todos significa todos. Todos estamos bajo pecado, bajo maldición. Todo significa cada persona. Todo significa usted y yo. Usted no es la excepción. Yo no soy la excepción. No hay excepción. Todos somos culpables ante Dios. Si usted es un hombre pecador, si usted es un hombre pecador inmoral, o un pecador moral, o un pecador, o un hombre religioso, pecador religioso, usted es un pecador. Usted es un pecador. Usted está bajo el pecado. Usted es culpable. Acuérdese que la palabra de Dios es la autoridad final. Yo no estoy hablando por mí mismo. Entonces, miramos que los tres hombres están en sus carriles, en los tres carriles: inmoral, moral y religioso. Número 2. El testimonio final es la palabra de Dios. Al declarar el caso, el apóstol Pablo va a citar la palabra de Dios como un testigo final. Cada parte del versículo 10 al 18 son citas antiguas del Antiguo Testamento.
Esto no es la opinión de Pablo. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Romanos 3, 10 al 18. Como está escrito. ¿Cómo es que estaba escrito? En el Antiguo Testamento, así estaba escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo no está hablando por su propia cuenta, está citando lo que dice el Antiguo Testamento. Amén. Miren. ¿Qué es lo que dice? Veamos este versículo. En que estábamos. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Primero. No hay quien entienda, no hay. Dos. Todos se desviaron, todos. Mire. A una. Cuatro, a una. Se hicieron inútiles. No hay quien, mire, haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. 6 cosas donde Dios nos acusa. Y después dice, sepulcros blanqueados es su garganta. Con su lengua engañan. Venenos de aspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventurada hay en su camino. Desventurada hay en su camino. Y no conocieron la camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo está citando el Salmo 5:5, está citando el Salmo 17, está citando el Salmo 14 del 1 al 4, está citando el Salmo 36:1, está citando el Salmo 143 y está citando Isaías 53 del 7 al 8. Número 3. El veredicto final. Conclusión de Dios en el mundo entero es culpable de pecado delante de Dios. El veredicto final, culpable ante Dios. Recuerde, Dios es el juez. Él es el juez justo. Él debe juzgar a cada persona, a cada pecador. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Culpable ante él. Romanos 3, 19, 20. Veámoslo. ¿Qué dice? Bueno, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Mire lo que dice. Bajo juicio de Dios. Porque toda boca se cierre. Mire, para que toda boca se cierre, usted y yo no tenemos ninguna excusa. Toda boca se cierre, toda. No tenemos ninguna excusa. Tenemos que, ahí vamos también nosotros. Alguien quizás se pueda preguntar, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Porque mucha gente se hace esa pregunta, hermano. Pero la pregunta mejor sería, ¿cómo puede un Dios santo permitir que nosotros entremos al cielo? Esa sería la pregunta. O sea, nosotros decimos, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios puede mandar al infierno a una persona? La pregunta es, ¿cómo es un Dios santo puede permitir que hombres malos entren al cielo? ¿Ah? Todos somos culpables. Todos debemos de dar cuenta a Dios. ¿Cuál es la conclusión final? Mira lo que dice el 20.
ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Conclusión. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Hemos visto que cada persona cabe en una de las tres categorías: inmoral, moral o religiosa. Si el inmoral quiere cambiarse a la casilla del religioso, o el religioso quiere cambiarse a la casilla del inmoral, o como sea, no te va a ayudar en nada. Todos están bajo pecado. Todos están bajo la condenación de Dios. Bueno, nadie puede ganar ni merecer el cielo. Primero, nadie puede merecer. Dios concluye que no hay ni tan solo un justo. Nadie quien haga lo bueno. Nadie quien pueda ganar o merecer el cielo. Ni siquiera uno. Miren. Ni siquiera uno. Solamente hazte la pregunta: ¿cuál de esos tres hombres eres tú? ¿Inmoral, moral o religioso? Hazte la pregunta. Hazte la pregunta. Esas son las malas noticias. Mientras usted no entienda estas malas noticias de que usted es un pecador y va camino al infierno, sin esperanza y sin ayuda, nunca abrazará las buenas noticias de la salvación por la fe sola en Jesucristo solamente. Usted no puede pasar al otro lado, porque hay una barrera, la barrera del pecado, que no lo deja pasar donde está Dios. Usted es un pecador. Usted hiede, el pecado hiede. Isaías dice que somos como trapos de inmundicia. Hay una barrera del pecado. Mire, hay una barrera, el pecado, sus acciones, todo lo que usted hace. El hombre moral, inmoral y religioso, por muy buenos, por muy malos, por muy religiosos que se encuentren, tiene esa barrera. Dios es santo, espiritualmente limpio. Él no puede estar donde está el pecado. El hombre es espiritualmente sucio. No puede acercarse a Dios. ¿Se ha fijado usted cuando vamos en los buses y hay algún perro muerto que ya tiene varios días de estar hediondo en la calle y pasamos en ese momento ahí, hermano? Yo me he fijado que ya hasta yo, pues, ¿verdad? Toda la gente se tapa la nariz porque el mal olor, eso es terrible. Pues así, Dios también, así también nos mira a nosotros. El pecado hiede para Dios. Es la barrera que nos separa de Dios. Así que, hermanos, en esta sección hemos visto las malas noticias. En la otra sección vamos a ver las buenas noticias del Evangelio. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima estaremos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.